Doctor Juan Olmeda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. Eres profesor investigador del Colegio de México. Así es. Eres doctor en ciencia política y tus temas son el análisis de sistemas políticos comparados. Con un foco en América Latina. Con un foco en América Latina. Bueno, lo que nos ocupa es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ajá. Me corregirás, pero esta crisis que está viviendo Venezuela parece más grave que todas las que ha tenido anteriormente. Se me ocurren así como tres elementos que son muy visibles. Un liderazgo mucho más fuerte en términos de la unión de la oposición. El hecho de que también tiene una legitimidad, digamos, legal, valga la redundancia, por ser el presidente de la Asamblea. Y porque, bueno, la situación de Venezuela se ha venido deteriorando cada vez más. Y aparte ha concertado un apoyo internacional nunca antes visto. Exactamente. Todos estos factores son muy novedosos. Exactamente. Creo que lo más importante es estas dos cuestiones que mencionas, ¿no? De la decisión de la oposición de adoptar una actitud proactiva, proponer, digamos, medidas concretas, ¿no? Y bueno, la central es la decisión de la Asamblea, a través de su presidente Juan Guaidó, de declarar a Guaidó presidente interino del país, ¿no? Con ciertas consecuencias que esto ha tenido, ¿no? En términos de que Guaidó ha nombrado embajadores, ha decidido tomar control de ciertos bienes del país fuera de Venezuela, como la filial de PDVSA Citgo, que opera en Estados Unidos. Y entonces esto ha servido de alguna manera para nuclear a la oposición detrás de esta figura de Guaidó, algo que en los años anteriores no fue tan común, porque recordemos que hay, digamos, diferentes corrientes dentro de la oposición y diferentes posturas. Y también ha sido novedoso que ha dejado de alguna manera al oficialismo en una postura más reactiva, digamos, ¿no? Cuando en el pasado había Maduro tomado una postura siempre más proactiva y es el que había dominado la agenda. Y por otro lado, el contexto internacional, digamos, ¿no? Que obviamente tiene a Estados Unidos como un actor central, una decisión también muy importante de Estados Unidos de no solo reconocer al presidente interino Guaidó, sino también de mostrar un apoyo muy importante en términos económicos, en términos legales a esa presidencia. Y además un contexto latinoamericano muy diferente al que Maduro y Chávez anteriormente enfrentaron, digamos, ¿no? Tenemos ahora mayoría de los países en Sudamérica particularmente gobernados por líderes de derecha o centro derecha, que además han tomado una actitud muy proactiva contraria a Maduro, digamos, ¿no? Y te falta la Unión Europea, ¿no? Que y la Unión Europea, una posición muy firme. Exactamente, también ha tomado una posición muy firme que no hemos visto en el pasado, y esto hace que obviamente la crisis política o la situación política sea mucho más compleja que en etapas anteriores, ¿no? Recordemos que Maduro ya ha enfrentado situaciones de crisis política en 2014, 2017 y las ha logrado sortear en gran parte porque no existían estos factores, ¿no? Una oposición más fragmentada, en el plano internacional no hay un apoyo tan explícito y de alguna manera el tiempo le sirvió a Maduro en esas dos ocasiones para que la situación se calmara y volviese a retomar el poder. Ahora, vamos sobre dos puntos. Uno, el deterioro económico de Venezuela ya es francamente... Bueno, no tiene precedente. Sí. Y creo que a lo mejor no tiene precedente en el mundo, no sé. Tú me corregirás. O sea, una tasa de inflación ¿de cuánto? Y el tema es que va cambiando, las estimaciones van cambiando casi día a día, bueno, pero las últimas hablan de 1 millón, digamos, ¿no? Una inflación anual de 1 millón, lo cual es prácticamente imposible de concebir. Digamos, ¿no? Y los precios ya exactamente, exactamente, sí, exactamente. O sea, según en América Latina hiperinflaciones, bueno, particularmente pero no sé, Argentina. Sí. En México hubo un periodo también corto, pero fuerte. Sí, exactamente. Pero 1 millón es... Pero en los casos, digamos, de Argentina o Brasil, por ejemplo, las tasas más altas fueron del 3.000, 4.000%, ¿no? Estamos hablando de un cambio pues imaginar muy el importante. deterioro que eso significa, digo, es difícil imaginarlo, habría que estar ahí para vivirlo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, se han hecho, por ejemplo, reportajes que mostraban qué cantidad de billetes se necesitaba para comprar diferentes cosas, ¿no? Es una carretilla. Y es casi una carretilla, ¿no? Y algunas estimaciones que he leído plantean que los precios se duplican cada 20 días, más o menos, digamos, ¿no? Entonces, sí es una situación muy compleja que se conjuga con las cualidades de la economía venezolana, ¿no? Que es una economía dependiente del petróleo
que tiene que importar la mayoría de las cosas que consume, y entonces el deterioro también o la caída de los precios del petróleo sumado a la caída de la producción de la empresa petrolera PDVSA ha llevado a una situación de desabastecimiento que hace que la población viva en circunstancias bastante complejas, ¿no? Ahora, por otro lado, hablando del tema de los apoyos internacionales, está el hecho de que Maduro aparentemente tiene el apoyo de Rusia, de China, Turquía. Exactamente, sí. Bueno, Cuba, obviamente, Nicaragua, son menos relevantes. Sí. Pero esto realmente viene a convertirse en un soporte importante para Maduro. Se convierte, o es un soporte importante en términos más simbólicos, ¿no? No tanto en términos económicos, yo diría, digamos, ¿no? Una estrategia de Maduro ha sido intentar diversificar las relaciones internacionales de Venezuela, que estaban muy ligadas a Estados Unidos, ¿no? Aún cuando Chávez era el presidente, y ha encontrado en China y en Rusia dos socios potenciales y que han estado dispuestos a prestarle mucho dinero a Venezuela, pero no a convertirse en consumidores del petróleo venezolano, a pesar de que una parte del petróleo venezolano se exporta a China y a Rusia, pero el arreglo ha sido más bien que ese petróleo se envía como contraprestación, digamos, de los préstamos que China o Rusia le ha entregado a Venezuela, digamos, ¿no? Entonces, pero para efectos reales, ¿qué importancia tiene esto en la correlación de fuerzas que hay ahorita? Tiene importancia en el sentido de que obviamente la postura de Estados Unidos choca contra estos dos poderes, ¿no? La posición de Rusia ha sido como más activa y ha inclusive denunciado que Estados Unidos pretende de alguna manera entrar o ingerir en los asuntos propios de Venezuela. Es también, digamos, una apuesta política de Putin, ¿no? Es decir, puedo tener, digamos, un pie en América Latina, sí, que ha sido históricamente la situación. Pero yo me refiero a la fuerza de Maduro, digamos, su fuerza para confrontarse, para detener el enfrentamiento, bueno, sobrevivir al enfrentamiento que tiene ahora con Guaidó. Ajá. ¿Realmente esto pesa? Pesa o podría pesar, digamos, en las consideraciones que Estados Unidos tome, por ejemplo, para pensar en una intervención militar directa. Digamos, ¿Tú ¿no? consideras que eso es realmente, es concebible? Yo, en principio, creería que no, pero debemos tener en cuenta, digamos, que los funcionarios que manejan, digamos, la política de defensa y de relaciones exteriores de Estados Unidos en este momento son funcionarios que tienen, digamos, como una visión, si se quiere, muy dura, digamos, del rol que puede jugar Estados Unidos en este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una intervención en un país que debe tener unas fuerzas armadas, por más débiles que sean, pues son unas fuerzas armadas considerables. No sé cuántos efectivos serán. Sí, exactamente. Por eso digo, creo que no es concebible. No van a tener 5.000 soldados norteamericanos marines que llegan y arreglan el asunto. No, exactamente. Yo creo que es más difícil. Es difícil pensar que puede ser una intervención similar a las que Estados Unidos estuvo acostumbrado en el pasado. Muchos han hablado, por ejemplo, de la situación que se dio con la captura de Noriega, digamos, ¿no? Es muy diferente, es una situación muy diferente y Estados Unidos, digamos, no creo que esté dispuesto en este momento a meterse de lleno en una situación así. Ahora, lo que sí está claro es que la apuesta de Guaidó y, bueno, de la oposición, y también en buena medida de los Estados Unidos, me parece que sí es claro, es como partir al ejército o dividir al ejército. Sí, exactamente. Y efectivamente, a partir de allí colapsar al régimen. Exactamente. Pero esto realmente es viable. ¿Qué tipo de relación tiene Maduro con el ejército que le permitiría sobrevivir o que efectivamente puede enfrentar digamos, no sé, desbandada del ejército? Sí, exactamente. Bueno, la situación es muy... la relación es muy simbiótica, en el sentido de que el ejército forma parte del gobierno, digamos, ¿no? De hecho, Maduro, en retiradas oportunidades, habla de que su gobierno es un gobierno cívico-militar, digamos, ¿no? Y esto se manifiesta en que varios miembros del ejército ocupan carteras en el gabinete, y además el ejército ha, en los últimos tiempos, asumido un rol cada vez más importante en el control de ciertas actividades de la economía y de la producción, digamos, ¿no? Entonces, y estas actividades se comenta que han sido utilizadas por varios, digamos, altos miembros del ejército para enriquecimiento personal, digamos, ¿no? Entonces, hay, digamos, ahí una, si se quiere, unos ciertos intereses hasta materiales de varios altos miembros del ejército en que la situación continúe como existe. Por otro lado... Hay quien ha llegado a hablar de una especie de narcoestado, de que estos miembros del ejército estarían involucrados justamente con el tráfico de drogas de manera
muy relevante. Sí, ha habido denuncias al respecto, digamos, y es probable que existan cierto tipo de involucramiento, ¿no? Ahora, una cosa es hablar de los altos mandos y otra cosa es hablar de todo el ejército. Exactamente. Un poco, digamos, entiendo que la estrategia que está haciendo Guaidó es tratar de dividir al ejército, ¿no? Por un lado, apelando a que los, digamos, mandos más bajos sufren la situación económica de la mayoría de la población y no son beneficiarios de estos, si se quiere, privilegios ligados a la corrupción. ¿Pero eso es cierto o realmente los militares, aún digamos, el soldado raso ha sido más o menos beneficiado en este contexto? ¿O realmente están padeciendo? El ejército en su conjunto ha sido beneficiado, pero entiendo que los beneficios han sido han sido acaparados fundamentalmente por los altos mandos, digamos, ¿no? Sí. Lo que sí es importante también es que en estos últimos años ha habido una tarea bastante importante de parte del Estado venezolano en imprimir de alguna manera al ejército de cierta visión ideológica, digamos, ¿no? Ligada al chavismo, digamos, ¿no? Entonces, no podemos pensar en un ejército totalmente apolítico, ¿no? Sino un ejército que está, si se quiere, muy vinculado al régimen por estos intereses materiales que mencionaba anteriormente, pero también por ciertas convicciones ideológicas, digamos, ¿no? Entonces, obviamente en este momento el ejército es un actor que apoya a Maduro y es una pregunta muy ingenua la que te voy a hacer, pero no es fácil que cambie, digamos, ¿no? Sí, esa es la pregunta. O sea, ¿tú realmente crees que...? Yo creo que una intervención no me parece que sea concebible, pero ¿tú crees que esta posible desbandada del ejército, enfrentamiento del ejército entre sí mismo, es una... Yo creo que, digamos, pueden surgir, como ya han surgido en estos últimos años, ciertos grupos dentro del ejército que planteen una oposición a Maduro, pero también el gobierno ha sido muy activo en purgar, si se quiere, las Fuerzas Armadas de estos elementos que pueden generar algún tipo de oposición. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que puede pasar? Porque hay gente que estaría pensando, bueno, que esto se acaba rápido, pero... En lo personal creo que no es algo que va a definirse en el corto plazo, en parte porque siento que ambas partes, por un lado el oficialismo, por otro lado la oposición, creen que tienen el tiempo a su favor, digamos, ¿no? Y entonces apuestan a seguir resistiendo en su posición y pensar en el largo plazo, ¿no? En el caso de Maduro, porque ya, digamos, de alguna manera las crisis que ha habido en el pasado se han resuelto de esa manera, ¿no? El tiempo ha desmovilizado a la población, le ha permitido ganar la iniciativa política, etc. Y en el caso de Guaidó, porque creo que en este momento está apostando muy fuerte a los efectos que pueden tener las sanciones económicas en la calidad de vida de la población, en tratar de explotar esta cuestión de la ayuda humanitaria y que en todo eso, de alguna manera, o que todo eso genere que la población misma sea la que de alguna manera derroque o quite de la presidencia a Maduro, digamos, ¿no? Entonces, por eso... ¿Esto es concebible si el ejército se mantiene donde está? Si el ejército se mantiene donde está, digamos, esto sería como un elemento, digamos, que lleve a la consolidación del statu quo, digamos, ¿no? El tema es que también creo que el ejército o miembros del ejército van a comenzar a pensar, si la situación se sigue deteriorando de manera muy fuerte, en su propia sobrevivencia, digamos, ¿no? Ahí puede venir ruptura. Guaidó y la Asamblea Nacional han sancionado una ley de amnistía que de alguna manera intenta premiar o propone premiar a aquellos miembros del ejército que colaboren con la transición, digamos. Entonces, ahí puede estar una clave. Con eso cerramos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.